Nuevamente queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar acá y tomar ventaja de algo tan importante, y eso es conocer qué es el Evangelio. Y por supuesto, no solo quedarnos con eso, sino cómo compartirlo, es decir, evangelizar. Y queremos darle gracias a todos los que participaron, ya que el pastor Otto tuvo que salir. Pues tenemos al pastor Gerson también acá que nos acompaña, y por supuesto nuestro pastor. Pero antes de empezar, oremos para que este momento de preguntas y respuestas sea edificante para cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das ahora de interactuar con lo aprendido. Sabemos de que muchas veces tenemos preguntas, incógnitas, y en este momento queremos aclararlas si hay necesidad. Y tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, guía a cada uno de nosotros aquí presentes para poder comprender y poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, entonces comencemos de una vez con las preguntas. La primera pregunta que se me ha enviado dice lo siguiente: si ya he compartido el Evangelio entre mis familiares y compañeros de trabajo, por ejemplo, y estas personas no reciben el mensaje, ¿debo volver a compartirles el Evangelio? Y si fuese así, ¿cuántas veces? ¿Y de qué forma y de qué forma? Porque ya han escuchado dicho Evangelio, o dicho mensaje, mejor dicho. Bien. em, la pregunta es buena porque le pasa eso a todos nosotros. Todos nosotros tenemos personas con quienes hemos compartido el Evangelio, sea en nuestro círculo familiar, sea en nuestro trabajo, en la escuela, vecindario. Y, y ciertamente sucede que compartimos el Evangelio, explicamos el Evangelio y, y podemos no ver una respuesta en las personas. De todo lo que nosotros hemos escuchado entre anoche y hoy, con el pastor Otto y el pastor Michael, una de las cosas que surgen es que el Evangelio es relacional. El Evangelio no solamente es lo que yo les pueda decir, sino a cómo ellos pueden ver al Cristo que yo les estoy presentando, a cómo ellos lo pueden ver en mi vida, ¿verdad? Y es en esa interacción, es en esa vida que se comparte con las personas que nosotros podemos mostrarles que, que Cristo de verdad es la provisión de Dios. Entonces, en ocasiones yo voy a tener que ser sabio y pedirle discernimiento a Dios para que me ayude a poder, porque no se trata de decirle a las personas todo el tiempo y todos los días, Cristo murió por ti y tienes que creer en Él, sino que yo tengo que ayudarle a ver cómo ese Cristo que murió en la cruz y se levantó de los muertos le ayuda en esa situación con su Hijo. Cómo Cristo que murió en la cruz y se levantó de los muertos es el que lo puede ayudar a lidiar en su situación, en su trabajo. Cristo es la provisión de Dios para todas las necesidades de nuestra alma. Y en la medida que nosotros podemos ayudarlos a ver que Cristo es lo que Dios nos ha dado, ellos van a ir entendiendo de que ellos tienen necesidad de Cristo. Eso está en la interacción, en nuestras relaciones con las personas a quienes nosotros les estamos predicando y que ellos puedan ver. Lo mismo sucede, por ejemplo, la pregunta puede aplicar, pero ya le hablé a mi hijo, ¿qué más le sigo predicando? Bueno, los hijos tienen que ver el Evangelio en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso mismo aplicaría a los amigos, familiares con quienes les hemos compartido y ellos no han respondido. Nosotros tenemos que recordar que eh, el nuevo nacimiento lo causa Dios y somos nosotros los que predicamos el Evangelio, nosotros le hablamos de Cristo, nosotros presentamos la verdad del Evangelio, pero el nuevo nacimiento lo causa Dios, y hasta que eso no pase, nosotros tenemos que seguir hablando y nosotros tenemos que seguir mostrando que Cristo es lo que ellos necesitan. Sí. Amén.
Una buena pregunta, como dijo Pastor Gerson. Yo creo que a veces tomamos de, de forma en nuestra práctica lo que Cristo le mandó a sus primeros discípulos cuando fueron enviados. Y Cristo, por ejemplo, estaba pensando en Marcos 6, que dice, en cualquier lugar que no lo reciban y lo escuchen, al salir de allí, sacúdense el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. A veces pensamos que esa es la manera que igual tenemos que hacer. No me escuchas, entonces ya fuera aquí condenado. Condenado en el sentido de que está condenado, no condenada a la persona. Pero sí, pero no soy yo el que determina eso. Entonces yo creo que tenemos que ser cuidadosos, porque como decía el pastor Gerson, también pensando en 2 de Timoteo, cuando dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivo de él para hacer su voluntad. Entonces yo creo que a veces no es tanto cuántas veces tengo que decirlo, porque tienes que decirlo, pero también cómo lo estás viviendo. Entonces yo creo que va de la mano, y más si son personas que tú convives completamente. Ellos te están observando que lo que tú estás diciendo o les dijiste, lo estás viviendo. Entonces yo creo que tiene un impacto que no siempre escuchen de nosotros, porque tienen que escuchar el Evangelio. No es como hay un refrán o una frase que era muy popular, que predica el Evangelio y si ser necesario usa palabras. No, es necesario usar palabras, pero también es necesario vivir esas palabras. Entonces yo creo que no hay un término de un tiempo que digamos, bueno, te dije el Evangelio 10 veces, entonces, como no quieres escuchar, pues chao aquí. No, creo que viene esta compasión hacia ese individuo porque alguien más te predicó a ti. Sea que con la primera vez tú te arrepentiste, no fue porque tú eres muy inteligente, muy sabio, muy humilde. Fue por gracia de Dios. A otros les han compartido cientos y cientos y cientos y cientos de veces. Hasta que Dios le place decir, Michael, tú responde. Entonces, nosotros tenemos que en esa área no cansarnos de hacer el bien. Porque si Dios le place, Él va a dar su fruto. Nosotros compasivamente hablamos de Cristo, amorosamente hablamos de Cristo, tiernamente reprendemos por si Dios les concede el arrepentimiento. Entonces no nos cansemos de hacer ese bien. Amén. Amén. Ah, en esa misma línea, quisiera explorar algo que muchas veces tal vez se critica en ciertas iglesias o se critica de ciertas iglesias y cuando dicen, por ejemplo, Dios ya escogió a sus elegidos desde la eternidad pasada, solo ellos responderán al Evangelio. Estaremos perdiendo el tiempo en ir a evangelizar. Se me viene a la mente dos textos para responder eso. El primero está en Mateo 11. En Mateo 11, en el famoso pasaje cuando Jesús dice, em, venid a mí los que estéis cargados y trabajados. En el capítulo 11, ese famoso pasaje donde él dice, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es un llamado que hace Cristo a los hombres. Sin embargo, en los versículos anteriores, el versículo 25, en la misma discusión, Jesús dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, la razón por la cual una persona cree es porque Cristo se revela a esa persona, y Cristo se revela a sus escogidos. Pero inmediatamente después él dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Cristo Jesús en el mismo pasaje está hablando, es cierto que yo determino quién se salva, y también es cierto que yo llamo a todos los hombres a salvación, porque todos los hombres necesitan el Evangelio. El otro pasaje es en Juan capítulo 6, cuando Jesús, Juan capítulo 6, si no me equivoco, es 60 y algo, dice, 65. creo que 65, sí. Donde dice, el que viene a mí no le echo fuera.
capítulo 6, versículo... ahorita lo vamos a encontrar. Solamente tiene 71 versículos. Podemos encontrarlo. Espérate. Ahorita lo vamos a encontrar. Dice 37, ¿verdad? 37. Dice, gracias mis hermanos. Dice, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, ¿quiénes son esos? Son aquellos que antes de la fundación del mundo, el Padre escogió para dárselo al Hijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Alguien pudiera decir, ¿por qué alguien viene a Cristo? Porque el Padre se los ha dado. ¿Ok? Ahí está hablando de elección. Todos los que el Padre ha determinado en su sabio consejo, en su eterno consejo, que van a venir a Cristo, van a venir a Cristo. Pero noten lo que dice la segunda parte del texto. Y al que a mí viene no le echo fuera. Como diciendo, vengan, ¿ok? Si usted viene... la pregunta no es si soy elegido o no soy elegido. La pregunta es, ¿soy un pecador? Sí. ¿Es Cristo suficiente Salvador para lo pecador que soy? Sí. Entonces ven. Ven. Esos dos textos, cuando Pablo es enviado, está, si no me equivoco, en Corinto, el Señor le dice, quédate aquí porque hay mucho pueblo mío. Si nosotros supiéramos, obviamente sería más fácil, pero nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, ¿verdad? La única manera de saberlo es cuando las personas se convierten. Por eso, yo escuché esto, no sé si de verdad lo dijo o no lo dijo, pero puede ser que Charles Spurgeon decía, sería más fácil si todos los elegidos tuvieran la E aquí al frente y le fuéramos y le predicáramos, pero como no sabemos eso, hay que predicarle a todos. ¿Por qué? Porque todos los hombres necesitan salvación y Cristo es suficiente Salvador para todos los hombres. Amén. Y yo creo que hay que cuidarnos. Por más que creemos a lo que la Biblia enseña en cuanto a la elección y apoyamos de alguna manera ciertas posiciones calvinistas, entiéndase, en la manera de la salvación, la soteriología, nosotros tenemos que cuidarnos del hipercalvinismo. Y esto es que precisamente, de alguna manera, como ya Dios escogió desde la eternidad, Dios eligió quienes iban a componer su iglesia, entonces yo ya tomo una posición pasiva, donde al final, como quiera que sea, Dios va a escoger a esta gente y Dios la va a salvar. Entonces, eso es una posición que ignora este tipo de mandatos, y yo creo que aún ignora lo que Pablo precisamente dice en Romanos 10, que él dice lo siguiente, ¿cómo pues invocarán a aquel quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El apóstol Pablo, después de haber anunciado precisamente en esta sección de Romanos 9 al 11 sobre la elección de Dios, él habla de la necesidad de nosotros hablar el evangelio para que aquellos que vayan a responder según el buen plan de Dios desde la eternidad respondan, porque es necesario que escuchen. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, sí, Dios escogió desde la eternidad quienes iban a pertenecer a su pueblo. Pero aquellos que él escogió desde la eternidad para salvación, y somos nosotros, por gracia, somos nosotros los que también escogió para enviar, para anunciar el evangelio de las buenas noticias. Entonces nosotros no podemos decir, como yo desconozco, pues simplemente me quedo callado. Al contrario, Spurgeon, Jonathan Edwards, aún Juan Calvino, eran apasionados por compartir el evangelio. Juan Calvino en sus instituciones dice que hay que rogar y predicar apasionadamente el evangelio, porque precisamente yo desconozco si tú eres uno que Dios ha llamado a salvación. Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Anunciando el evangelio. Y Dios lo usa para responder a eso. Entonces, sí, no podemos hacer de la elección de Dios una falsa dicotomía, decir, bueno, como Dios ya escogió, yo no evangelizo. Precisamente la elección de Dios nos da el fundamento, la seguridad, que si Michael ha de responder, él va a responder.
Esa es la seguridad, no la pasividad. Eso es lo que nos da la capacidad de hacerlo. Para Dios ordena el final de las cosas, el fin de las cosas, pero Dios también ordena los medios, cómo llega a ese final. Y el ejemplo más clásico es, todos nosotros sabemos que es Dios el dador de la vida, ¿verdad? Pero es a través de un hombre y una mujer casados que Él hace llegar la vida. Que Dios ordene que una vida llegue. No decimos un esposo y una esposa no tienen que unirse para hacer. Entonces, así como Dios ordena, o para retomar lo que decía el pastor Michael, así como Dios ordena que un pecador sea salvo, Él también ordena que el medio para eso será la predicación de un creyente. El medio será la predicación de la iglesia. Así como Dios ordena hacer algo, por ejemplo, Él ordena que sea a través de la oración de alguien que lo responda. Excelente. Amén, amén. La siguiente pregunta dice así, con respecto al mensaje de anoche, del temor al hombre. Dice así la pregunta. ¿Es cierto que dejamos de hablar del Evangelio a otros por motivo del qué dirán y cómo nos tildarán? ¿Por qué, como usted dijo, que podemos y tenemos más temor al hombre que a veces al mismo Dios? Entonces, ¿por qué no hablar con palabras más claras y directas a las personas que utilizar una enciclopedia, luego una concordancia bíblica, un diccionario bíblico, en vez de hablar de una manera sencilla, directa y clara? Como digo siempre, solo tengo 10 segundos para llamar su atención. Sí, excelente pregunta. Y creo que la pregunta se puede responder desde dos ángulos. Si la pregunta viene en el contexto de una predicación o dentro del contexto de la iglesia, tiene que entenderse que la iglesia o el pastor edifica la iglesia. Entonces, si yo estoy predicando en la congregación, para explicar un texto tengo que explicar el idioma, no necesariamente hablar en griego o hacer palabras, pero hay palabras que, como a mí me enseñaron, tú no tienes que usar los idiomas originales, a menos que ayude a entender el texto, porque nosotros tenemos muy buenas traducciones. Entonces, lo que queremos cuidarnos es que la gente piense que porque desconoce los idiomas originales, él no puede estudiar la Biblia. No, tú tienes buenas traducciones. Ahora, si es en el contexto de una predicación, yo creo que es muy sabio, apropiado, que el que enseña se prepare. O sea, se prepare el texto, si hay cosas que él puede sacar a luz para que la iglesia con la palabra abierta diga, ay, sí, me ayudó a entender lo que hay acá. Eso sí es importante. Eso se llama la equipación de los santos para la obra del ministerio. Ahora, yo no hago esto mismo estando con un inconverso en una esquina. Pero mira, vamos a ver aquí el logo. No, ¿el logo de qué? Entonces, es diferente el contexto si estoy dentro de la iglesia local para la equipación de la iglesia. Y obviamente hay personas que pueden usar un español más elegante, su estilo. Yo no estoy en contra de eso. Yo no creo que tengo un español elegante, pero si hay manera de aclarar algo dentro de lo que es la iglesia, es importante. Ahora, eso no se puede traducir que como pasa aquí en un púlpito, pasa allá afuera. Porque nuevamente, bueno, por lo menos mi manera de hacerlo, yo no estoy hablando con un inconverso. Dicen, mira, ¿sabes tú qué la palabra griego significa? Yo lo que estoy tratando es, en palabras rápidas, bíblicas, honestas, explicarle su condición delante del Señor. Ahora, si hay preguntas que tenga, yo puedo responderle bíblicamente, pero me voy a cuidar de tratar de asumir que él conoce la Biblia y tratar de no usar un idioma que le suba por la cabeza. Pero si estoy en la iglesia, es diferente. Es muy diferente porque mi tarea como pastor es edificar la iglesia, la audiencia del domingo, principalmente, por lo menos para mi convicción, no sé si el pastor Jason tenga otra convicción, pero para mí los domingos estoy pensando en mi iglesia, en los creyentes. Sé que habrán inconversos que de alguna manera voy a tratar de presentar el evangelio, pero yo no estoy viniendo el domingo aquí para tratar de hablarle al inconverso. Mi tarea es alimentar su rebaño.
y voy a usar la palabra de todas maneras, quizás sencilla lo más que pueda, pero yo estoy buscando edificar la idea. Ahora, si estoy en la esquina, vuelvo y te digo, yo lo hablo mucho más básico. Entonces es diferente el contexto. No sé si respondí a la pregunta, pero tú, ¿qué pasó? ¿Qué piensas tú? No, gracias. Sí, yo coincido contigo. La predicación es para edificar a la iglesia. Em, este, el otro día yo estaba recomendándole a un hermano un libro y me dijo, oye, tengo este otro, ¿tú crees que lo pueda leer? Le dije, no leas ese porque ese es muy bueno, pero eso es un poquito más complicado. Mejor lee este otro primero, le decía yo a él. Y su hija me escuchó y me dice ella, pero si el evangelio es tan sencillo, ¿por qué complican tanto las cosas? Dice ella. Entonces, yo me estaba yendo justo y yo dije, y me quedé para explicarle esto. Yo le dije, es verdad que el evangelio es sencillo, es muy sencillo, ¿verdad? Cristo, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos para dar salvación y vida eterna a todos los que creen y se arrepienten. Y aunque el evangelio es sencillo y lo debemos predicar sencillo, claro, como está en la Escritura, las verdades que sostienen el evangelio no son sencillas. Porque, por ejemplo, cuando usted habla de el Hijo de Dios, usted tiene que explicar qué cosa es eso. Cuando usted habla de Cristo murió, usted tiene que explicar. Y cuando habla de pecado, el pecado es un concepto complejísimo y amplio en la Biblia. Eso es uno. Y dos, el Evangelio es sencillo, es práctico, pero muchas veces las aplicaciones a los distintos problemas de la vida y preguntas no son tan sencillas y no son prácticas. Y en ese sentido, yo creo que, seguramente me estoy desviando y me van a perdonar un poquito con esto, es la iglesia puede cometer el pecado de acomodarse porque somos una sociedad con esta explosión audiovisual y tecnológica donde todo lo miramos, nos conformamos con las pequeñas frasecitas de Facebook y tenemos nuestra teología de TikTok o nuestra teología de Instagram y no profundizamos en nuestra comprensión de las verdades del Evangelio, ¿verdad? Y el pastor tiene la responsabilidad de primero, pero el creyente también desde casa tiene que poder profundizar, interiorizar su fe para poder entenderla bien, apreciarla y también poder explicarla cuando sea necesario y ayudar a las personas a entender el Evangelio y el valor que tiene. Y solamente rápido, ahorita me recordaba a lo que Pedro dice de Pablo. O sea, ahorita me recordaba esto porque dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Ahora, como decía el pastor Gerson, no es necesario usar palabras difíciles o complejas, pero no podemos decir que la palabra es fácil de entender. O sea, son verdades profundas que el mismo Pedro le dice, mira, hay cosas de Pablo que hay que rascarse la cabeza y decir, espérate, Señor, ¿qué es lo que quiso decir acá? ¿Qué es lo que quiso decir acá? Entonces, sí es sencillo, como decía el pastor Gerson, pero no porque sea sencillo, inmediatamente es fácil o sencillo en ese sentido, es simplista, sino que es profundo y hay que conocerle y darlo a conocer. Sí. Recuerdo una de las clases en el seminario que era de disciplinas espirituales, el profesor dijo, el Evangelio es tan sencillo que muchos niños lo pueden entender, pero tan profundo que un elefante se ahogaría en ella. Así que tal vez meditemos un poquito en eso también. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Por qué la mayoría de los líderes, pastores de las iglesias, no le dan la importancia que tiene el mandato del evangelismo y discipulado?
yo creo que pueden haber varias razones para eso. Primero tiene que ver con la no convicción del líder, del pastor para ese efecto. En ocasiones creo también, y quiero hablar de este contexto que nosotros tenemos. En el sur de la Florida, usted se puede encontrar con personas que han escuchado algo del cristianismo o han sido parte de una iglesia. Y muchas personas piensan que entienden el evangelio y no lo entienden. Entonces, yo creo que con la misma urgencia de predicar el evangelio, también es importante que la iglesia esté equipada para entender el evangelio, porque cuando usted le dice a alguien, como es muy, muy prominente aquí, Dios quiere traer bendición a tu vida, Dios quiere ayudarte con esto, Dios quiere ayudarte a restaurar tu matrimonio y eso, la gente piensa que está predicando el evangelio y eso no es el evangelio. Entonces, muchas veces podemos encontrar un movimiento que está en las calles repartiendo trataditos, tocando las puertas y decimos, ellos están predicando el evangelio, pero eso no es el evangelio. La iglesia, en la medida que esté más equipada, el creyente mejor equipado en entender qué cosa es el evangelio, para qué cosa vino Cristo, qué es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, va a ser más fiel y un mejor trabajo a la hora de anunciar y predicar el evangelio, ¿verdad? Y así como es importante hablar de esto, ¿ok? Porque siempre vamos a encontrar esto, mi hermano, siempre vamos a encontrar esto. Aquí nunca se habla de la oración, aquí nunca se habla de la familia, aquí nunca se habla de la ayuda al necesitado, aquí nunca se habla. Nosotros, así como tenemos que predicar Mateo 28, así también tenemos que predicar el carácter de Cristo y tenemos que predicar la importancia de la oración, ¿verdad? Entonces, ninguna iglesia, creo, se pudiera jactar que enseña y proclama todo en su justa medida, porque no hay tal iglesia. No, usted va a encontrar iglesias donde tiene un fuerte énfasis en la enseñanza y en la doctrina, pero probablemente esa iglesia no sea fuerte en ayuda en misericordia. Y usted puede encontrar iglesias donde sean muy fuertes en ayuda en misericordia, pero sean flojitas en cuidar a la familia, por ejemplo, o muy floja en hablar de lo que es el carácter de Cristo. Y estoy citando solamente ejemplos. Entonces, los pastores tenemos que hacer, sí, un trabajo, y qué bueno, Pastor Michael, de la iniciativa de el tema del evangelismo, de poder mantenerlo siempre en la retina de la iglesia, de que esto es importante, Pero yo no creo que la pregunta, yo espero que la pregunta no pretenda que todos los domingos se hable de esto, porque ni Pablo lo hizo, ¿verdad? Usted lee una epístola y usted va a ver los diferentes énfasis, o podemos apreciar de que, por lo menos, si vamos a hablar de gracia sobre gracia, al menos se hace un énfasis y se toma un tiempo y se pausa una semana para hablar de esto, ¿verdad? Pero hay también otras cosas que necesitamos hablar. Cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un padre que glorifica a Dios, cómo crecer en la santidad, cómo crecer en la piedad, cómo establecer nuestras devociones personales. Yo añadiría eso. Amén. Solo con eso agregar algo que en una forma de anécdota o historia,
vino hace, no sé, hace unos 2 años, una persona de República Dominicana a vivir acá. Y esta persona me llama después y me dice, Michael, pastor, una pregunta. Yo encuentro algo raro en las iglesias del sur de la Florida. Le dije, ¿qué? Cuéntame. Yo estaba en las iglesias de la República Dominicana y he podido tener la oportunidad. Mi esposa iba hasta otra iglesia, yo iba a otra iglesia de pastores que conocemos, como el pastor Otto, el pastor Tugel, el pastor Miguel, en fin, todos los que nosotros conocemos. Pero yo vengo aquí, él no venía aquí, iba a otra iglesia, pero yo veo que aquí la gente no convive, no hay discipulado. No, veo extraña la iglesia en el sur de la Florida. Es más, yo le dije al pastor, mira, ¿qué están haciendo para ayudarse mutuamente, para discipularse unos a otros? Y lo tomó como una amenaza. Bienvenido al sur de la Florida. ¿Por qué? Porque la triste realidad del sur de la Florida es que no se ha hecho un énfasis necesario de discipular a su gente, sino que simplemente llegan las personas y asumimos lo mejor de las personas y no se le invierte en el conocer a ese individuo. ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu carácter? ¿Por qué respondes así? Sino que hemos hecho y asumido que todos pasamos en las iglesias años, pero nadie se ha invertido en la vida de ese individuo. Ejemplos que yo he tenido, por ejemplo, de personas, yo recuerdo muy bien a un amigo músico que yo lo senté para hablar con él. Él no era parte de una iglesia acá. Y yo recuerdo que yo me senté con él y nos sentamos a comer una rica comida cubana. Y él se sentó conmigo, yo hablé con él, le pregunté cómo estaba él si iba a casar, bueno, en fin. Y al final, él me dice, te quiero decir algo. Y yo, dime. La verdad, yo estaba un poco nervioso con esta cita. ¿Y por qué? Porque mira, cada vez que un pastor me llama, es para ver qué puedo yo hacer en su iglesia para cantar. Y muy pocos se han sentado para conocerme a mí, para discipularme. Me ven lo que yo puedo hacer con instrumentos, con todo, pero hay poca intencionalidad de decir lo que el pastor Otto dice. Es más importante ser que hacer. Entonces yo creo que, como decía el pastor Gerson, aunque hay diferentes énfasis que debemos hacer, el hacer discípulos haciendo discípulos o el ser discípulos haciendo discípulos es una prioridad para las iglesias. Y estamos creciendo en eso. Pero yo sí creo que es importante que tú te revises y pienses cuánto tiempo tú has estado en el Evangelio y cuánto de ese tiempo ha sido en formación de tu carácter o el carácter de Cristo formado en ti. Porque una de las grandes bendiciones es que todos necesitamos ser discipulados. O sea, yo en este momento lo digo, Pastor Gerson para mí es uno de, no le digo que es mi pastor porque no estamos parte de la misma iglesia, pero sí ha pastoreado y pastorea mi vida. Él me discipula a mi familia. Entonces yo creo que este énfasis de discipulado es tan importante porque pueden pasar años y de repente pasan cosas y este individuo, ¿dónde fue? ¿Quién le ha invertido en él? Entonces yo creo que sí es una triste realidad, pero tenemos que orar porque Dios levante iglesias donde la tarea de discipular no simplemente sea de un individuo, pero que la iglesia se discipule a sí misma. Eso es lo que estamos buscando. Otra pregunta que quisiéramos hacer es, muchos dicen que nuestro testimonio no es el evangelio en sí. ¿Cómo podemos utilizar nuestro testimonio para proclamar el evangelio? Cierto que el testimonio no es el evangelio. El testimonio es el fruto de lo que es el evangelio como tal. Personas pueden utilizar su testimonio como una manera de introducir el evangelio, ¿verdad? Claro, si había un hombre que estaba en las drogas y a causa de creer el evangelio, él puede compartir el poder transformador del evangelio, ¿verdad? Pero es cierto, la pregunta asume algo que es cierto. Mi testimonio no es el evangelio, ¿verdad? Imagínense si lo dejamos nosotros así. ¿Qué tiene para contar? Por ejemplo, mi hijo, yo tengo 3 hijos, 29, 24 y 21 años.
ah, ellos se criaron en el Evangelio y ellos nunca vivieron una vida de estas extraordinarias, entregadas al pecado. Y imagínense qué esperanza habría para ellos para compartir el Evangelio. El Evangelio es poderoso, no por lo extraordinario de mi testimonio, de lo que yo pueda contarle a alguien de lo que pasó. Lo más increíble que produce el Evangelio es que estaba muerto y ahora tengo vida. Haya sido un joven que crecí en una casa cristiana o haya sido un delincuente, ¿verdad? Entonces, sí, para algunas personas puede ser un camino de entrada, sobre todo si viví una vida a la luz de otras personas y que puedan ver nuestra vida transformada. Pero el Evangelio es un anuncio muy particular. 1 Corintios 15 dice, y compartimos esto que es de primera importancia, que Cristo Jesús, y él comienza a hablar estrictamente de lo que Dios ha hecho en Cristo. El Evangelio es la proclamación de lo que Dios ha hecho en Cristo, ¿verdad? Su vida, muerte y resurrección para dar salvación y vida eterna a todos los que en él creen. Y si quiero hablarles del poder transformador del Evangelio, bueno, mi testimonio, ¿verdad? Está ahí para que lo puedan ver, pero es importante y la persona que hace la pregunta debe quedarse con eso. Está bien establecer esa distinción. El testimonio no es el Evangelio. Y eso mismo lo vemos en la mujer samaritana, que en Juan 4 está pensando, dice, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y más adelante dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Cristo les habló y después dice, él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Es decir, tu testimonio es un medio para compartir el gran testimonio de Cristo. O sea, nosotros no nos quedamos con que yo hice esto, Dios me rescató de esto, lo cual es bíblico y cierto y precioso, pero no es el Evangelio. Si nosotros nos quedamos cortos con simplemente anunciar quién yo era antes, eso no va a salvar a nadie. Tú tienes que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, pero al final tienes que poder anunciar que quien ha hecho esa obra no eres tú, es Cristo. Para que al final las personas no le digan, creo en Cristo por lo que tú me dijiste. No, creo en Cristo por quien Cristo es. Y lo que Él ha hecho en ti y por lo que me has mostrado de Él. Entonces sí, el testimonio, como dice el pastor Gerson, nuestro, una de las cosas que a mí me llamó mucha atención es cuando escuché un cambio de palabras de compárteme tu testimonio a cuéntame la historia de Dios en tu vida. Y yo, wow, me encantó eso. Porque yo crecí diciendo, te voy a compartir mi testimonio. Y después me enseñaron, cuéntame la historia de Dios en tu vida. Ajá, espérate, eso está bueno. Entonces, cuéntale Dios, la historia de Dios en tu vida a otros. Es el testimonio de Dios sobre la obra tuya. ¿Puedo añadir un Sí, momentito? La predicación del Evangelio, mis hermanos, es la presentación de la persona más extraordinaria que existe. Aunque yo me crié en un colegio católico, cuando yo llegué aquí yo tenía 16 años. En el año 93, por primera vez en mi vida, yo escuché la predicación del Evangelio. Era el dueño de la casa donde nosotros nos íbamos a quedar en la ciudad de Nueva York, en Astoria, Queens. Yo tenía 16 años, mi hermano 15, el otro 17. Llegamos, estábamos en el basement de su casa. Él bajó y él nos comenzó a hablar de Cristo. Y era como que este hombre estaba hablando de un plato de comida que lo saboreaba. Y yo nunca había escuchado a un hombre hablar de esta persona y él estaba saboreando un plato. Y nosotros eso es lo que hacemos, mis hermanos. Presentar que esta persona es la persona más extraordinaria que hay. ¿Ok?
Y nuestra vida, cuando refleja eso, es un poderoso testimonio, mis hermanos. ¿Ok? Nosotros ofrecemos a la persona más dulce, más compasiva, más fiel, más recta, más sabia que ha caminado sobre la tierra, y es nuestro, es nuestro. Por eso Pablo decía, tenemos este tesoro. Nosotros lo que hacemos es compartir este tesoro, mis hermanos, y que y en el presentarlo que ellos puedan ver, oye, yo también quiero esto, yo también quiero abrazar esto. Amén, amén, amén. Esta semana que acaba de pasar, estaba compartiendo el Evangelio en mi trabajo y estaba hablando con una persona acerca de la, la veracidad de la Biblia y cómo la leía la persona. Y una de las preguntas que hizo esta persona fue, cuando Jesús caminó en las aguas, ¿se puede tomar esto como algo que realmente ocurrió o es algo figurativo? Ahora hay una pregunta acá que puede caer en la misma categoría. Dice, ¿cargó Cristo la cruz literalmente o no? Y espero que interpreten la pregunta correctamente cuando la estoy haciendo. Eh, Hubo un intento de reinterpretar los evangelios como relatos casi o místicos o am, al punto de decir, ¿resucitó de verdad Cristo o en realidad es como que Él está vivo en medio de nosotros? Esto es parte de la herencia de la teología liberal, de en realidad los milagros no pasaron. Y todo esto fue herencia también de este movimiento en el siglo XVIII de lo que es la Ilustración, donde no había espacio que Dios existe y es el creador de todas las cosas. De ahí a que Dios haga milagros es un paso muy corto. O sea, para nosotros, si usted cree que Dios existe y es el creador de todo el mundo, es más sencillo creer que un hombre puede caminar sobre las aguas. Los relatos que nosotros tenemos en los evangelios son relatos históricos, son hechos concretos. Juan decía, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros palpamos tocante al verbo de vida. Él habló en condición de un testigo ocular. Pedro habló en condición de un testigo ocular, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos aquí es el registro histórico de parte de testigos oculares. Y tengo que tratar este libro que está aquí de la misma manera que yo trato cualquier texto histórico. Tengo que ser consecuente y tengo que ser legítimo. Si yo le preguntase aquí si hay algún peruano, por ejemplo, y yo le pregunto a algún peruano aquí, ¿cuándo fue la independencia de Perú? Y me dice 1821, ¿puedes darme algunos detalles? Me lo va a dar la persona. Y me lo va a dar solamente en base a que da credibilidad a un texto histórico. Y está bien, eso, está bien. La Biblia es un documento histórico que puede ser negado o puede ser corroborado, ¿verdad? Entonces yo lo respondería de esa manera. Digo, sí, Jesús no caminó figuradamente sobre las aguas y que todos los milagros son como lo sucedió, que Cristo caminó sobre las aguas, Cristo multiplicó los panes y los peces, Cristo levantó a Lázaro de los muertos, no figuradamente, real, personal, físicamente. Cristo sanó al ciego, Cristo sanó
y esto es el registro. Amén. Y tal vez una última pregunta acá, no sé si hay tiempo, si no hay tiempo. Hay Sí. menos 3 minutos ahí arriba, así que A menos. yo creo que ya terminamos, pero no, haz la pregunta, a ver, ¿cuán difícil es? No, es algo que quería nada más reenfatizar, ¿no? Nosotros hacemos el trabajo de proclamar, pero ¿cómo descansar en Dios? Porque nosotros no somos los que hacemos el trabajo. Y esto lo hago por el hecho de que tenemos familiares, tenemos hijos. Y creo que cuando nos toca con familiares o personas queridas, queremos hacer hasta lo imposible para que acepten a Cristo. Y entonces comenzamos a cargar con eso. Dentro de esa vicisitud o dificultad a nivel personal, ¿cómo descansar en Él? Ah, por un lado, creo que reconocer que es bueno la carga, en ese sentido. Creo que tenemos que sentir esa carga. Honestamente, mi esposa y yo estamos todavía en un sentido guiando a nuestros hijos. Ah, no hemos llegado a conversaciones donde al crecer, si Dios permite, ellos no comprenden o rechazan el evangelio. Creo que nos estamos preparando porque no asumimos que porque crecen en la iglesia o porque yo soy pastor, ellos son cristianos. No, ellos necesitan a Cristo porque son unos grandes pecadores. Pero por ahora estamos instruyéndoles, guiándoles, recordándoles quién es Cristo, qué hizo Cristo en la cruz. Sebastián ahora en todo lugar hace cruces. Ayer estábamos almorzando con Pastor Otto, sacó 2 papitas y puso ahí, mira papi, la cruz. Y yo le digo, ¿y qué pasó en la cruz, hijo? Jesús murió. ¿Y por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Ahora, yo tomo eso y digo, bendito sea Dios, pero digo, ¿eres cristiano? No. Entonces, por un lado hay una preocupación genuina de que comprendan quién Cristo es para ellos. No para mami, no para papi. Pero ahora, algunos de ustedes quizás tienen ya hijos mayores donde les han dicho a ustedes, yo no creo eso. Y quizás han sufrido hasta persecución de parte de sus propios familiares. Entonces yo creo que la carga debe ser genuina, verdadera, y como decía el pastor al comenzar en Mateo 11, aún vengan a mí todos que están cargados, es de sentido yo, Señor, yo estoy cargado por esta situación, ayúdame, es una invitación continua a venir a descansar en el Señor. Y yo creo que también a 1 Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de ustedes o de vosotros. Entonces yo creo que no es ignorar esa carga ni entregar esa carga a alguien más que no sea Cristo. Pero eso no me lleva a pasividad, no me lleva, bueno, ya no, me lleva a decir, Señor, aquí están mis hijos. Orar, orar, orar. Lo único que yo le digo a las personas es, ¿tu hijo todavía está vivo? Sí, hay esperanza. Hasta que esa persona, sea tu hijo, tu familiar, tu amigo, tu vecino, no deje de respirar, nosotros no dejamos de orar. Porque hasta que ese individuo no pase a la eternidad, hay oportunidad de compartir de Cristo, de orar, de interceder, de rogar, quiera Dios. Mañana en la prédica voy a estar orando, voy a estar diciendo la oración de Susana Spurgeon. Y la oración de Susana como mamá para sus hijos en una mesa fue, Señor, haz lo que tú tengas que hacer para que vengan a Cristo. Que cuando tengan la decisión que tomar, su excusa no sea no escucharon de Cristo. Dice Spurgeon que al escuchar esa oración de su mamá, le cargó tanto su conciencia que dijo, espérate, yo sería hasta testigo, dijo la mamá, en el caso de ellos, de decir, yo les anuncié a Cristo a él. Espérate. Entonces, una buena carga, con buena compasión, nos lleva a confianza en el Señor. Pablo decía, esto es Romanos 9:2, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldición o anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, el pastor Michael decía, es bueno, no sé qué palabra utilizaste, pero es bueno tener esa carga, dijiste al comienzo. Lo más natural, lo más lógico para un creyente que piensa en un familiar no cristiano es eso,
es gran tristeza y continuo dolor hasta que no vengan a Cristo. Y es natural. Lo malo sería no tenerlo, ¿verdad? Y a la pregunta, ¿cómo confiamos? Es viniendo delante del Señor una y otra vez: Señor, ayúdame. Yo sigo predicando, sálvalos, y en el proceso vamos a derramar muchas lágrimas, ¿verdad? Hasta que el Señor haga lo que Él tenga que hacer. Amén. Antes de que Fernando nos cierre en oración, quería, quiero agradecer, a ustedes por participar de esta conferencia. Es una bendición cuando la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de gracia, pero de las iglesias que están representando, que creo que es Día de Oración, Iglesia Vertical, y no sé si hay otra iglesia que nos esté visitando, pero qué bendición, es una oración contestada, que ustedes estén acá. Gracias al Pastor Otto también, que está ahorita camino al aeropuerto. Gracias a ti, Pastor Gerson, por siempre apoyarnos. Y también darle gracias a los que están sirviendo en esta conferencia, a los que están coordinando diferentes ministerios, que hay un grupo de logística atrás. Ministerios, gracias Johnny, gracias Erwin por dirigir el grupo de adoración. Gracias Mauro, con Gio organizando todo lo que es el equipo de colaboradores. Gracias Fer por siempre estar dispuesto en servir. Gracias a todos, a mi esposita que siempre apoya tanto de otra manera. Es una increíble mujer que está en todo lugar. Así que gracias, amor, por todo lo que tú haces para el Señor. También a los que estuvieron ahí registrando, gracias por todo lo que ustedes hicieron en la librería. Bueno, en fin, gracias a todos por la manera en que Dios le está usando a cada uno de ustedes. Así que, gracias, mi hermano. ¿Puedes terminar, mi Fer? Iglesia, oremos y demos gracias a Dios. Padre, ¿cómo no agradecerte por lo bueno que eres con nosotros? ¿Cómo no recurrir a ti en los momentos difíciles y momentos de alegría? Oh Señor, toca nuestro corazón para que esté lleno de valor por medio del Espíritu Santo, para poder proclamar estas verdades que escuchamos hoy y las que continuamos aprendiendo a través de nuestro camino como creyentes cristianos. Padre amado, queremos darte la gloria en todo, y esa es una manera de hacerlo, Señor, siendo obedientes a este llamado. Señor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y que seamos genuinos, y que cuando proclamemos tu palabra, Señor, con esa certeza de lo que decimos es 100% legítimo, no como un proyecto que tengamos en mente y pongamos a las personas de esa manera, sino porque las amamos y rogamos por ellas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.